se le dio supuestamente, ¿verdad? Según se dice, una bebida, él que es un improvisador, de repente leyendo, temblando, tiene problemas, hubo problemas, esperamos que se investigue bien, vio que venía otro Bukele por ahí y comenzaron entonces el proceso de buscarle cualquier defecto para que él cayera. Ahí él, no lo voy a liberar, cometió algunos errores como fue permitir que traer en un país democrático y sabiendo cómo está el mundo, agarrándose de una falsa democracia para mantenerse ahí negociando. Un país tan rico como el Perú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ni Hao, Añay, Apu para los peruanos. Yo quiero informarle a todos ustedes que en el día de hoy vamos a analizar algo sobre la geopolítica. ¿Qué está pasando en América Latina? Ya lo hemos dicho, damas y caballeros. Hemos hablado de que hay un tsunami que viene acabando. Cada vez que surgen presidentes uno detrás de otro, como surgió en El Salvador, las organizaciones internacionales están dispuestas a meter todo lo posible la cuchara para desmantelar a esa nueva corriente de presidentes que vienen en el mundo. ¿Y por qué la quieren frenar? Señor, no hay que ir muy lejos. Cuando comenzó el asunto de El Salvador, que muchos individuos y muchas organizaciones hablaron todo tipo de mentiras para lograr desacreditar al presidente Nayib Bukele. Ahí surgieron entonces otros presidentes que vamos a analizar en unos momentos. Pero mientras tanto, le quiero dar las gracias a todos ustedes por estar ahí, donde quiera que estén. Ustedes saben que nosotros tratamos de una manera académica, educativa, de que cada quien interprete la cosa y que la maneje a su conocimiento. Como ustedes son personas inteligentes, saben muy bien que así lo dijo Mao Zedong: el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Y yo le digo a ustedes, usted tiene derecho porque usted investigan y averiguan primero antes de emitir criterios u opiniones. Si nos concentramos en el asunto de América Latina, recuerden, tenemos que vernos como parte de un todo. Nosotros no somos una isla, un pedacito de tierra, la mitad de una isla, un cuarto de tierra. No, somos todo en América Latina que tenemos una visión del mundo. ¿Cuál es la visión que tenemos que tener del mundo? Que todo debe trabajar en bien de la población en general, en bien de nuestros hijos, para el futuro de nuestra familia. Porque así, unidos, venceremos, estaremos unidos y lograremos la victoria. En francés se dice l'union fait la force. La unión fait la force, la unión hace la fuerza, y nosotros en inglés decimos united we succeed, we triumph. So therefore vamos a estar juntos todos para analizar las cosas tal y como son. ¿Qué ha pasado en el Perú? En el Perú, por un milagro, prácticamente acompañado de milagro y de un pueblo que se transformó, surge un maestro de campo llamado Pedro Castillo. Viene de Cajamarca, una provincia alejada de la capital, alejada completamente de lo que se llama el movimiento, donde se cuecen las habas, where the cookies crumble. So, esa persona viene apoyado por su pueblo, que todos se ponen a una y deciden darle la oportunidad a él, al maestro, a Pedro Castillo, de que salga de la montaña, salga de su escuela y venga a servir como presidente del Perú. El Perú es una sociedad que existe de hace más de 11,000 años.
ya estaba establecida el Perú como territorio y como gentilicio de grupos de familias. Y luego vino el periodo de los incas, que fue de 1300 y pico, de 1335 más o menos hasta 1500 y pico, fue los imperios incaicos que hubo. Así es que nace lo que hoy conocemos el Cusco, que es un ejemplo de avance que llevaba esa nación. Pero cuando estamos ya en la época moderna, vemos toda la guerra que han habido en el Perú y los golpes de Estado, los coups d'état, como se dice en francés cuando usted da un golpe de Estado, un coup d'état. Le han dado golpes de Estado cada vez que surgía uno y ahora se repite otra vez lo mismo. Cuando saben que ya Pedro Castillo está tratando de afianzar la población para que venga democráticamente, hay un grupo oscuros, ¿verdad?, en el Perú que funcionan en diferentes lugares, pero especialmente dentro del Congreso. Los congresos en los países nosotros hemos dicho que no sirven, son un grupo de ratas que están tratando de llegar a como de lugar para ellos establecer sus grupos. Muchos de ellos ni siquiera tienen aspiraciones directas, lo que quieren empujar a la parte que les sirve a ellos para sus negocios turbios en los países de América Latina. Recuerden, estoy hablando de toda América Latina, es lo mismo. La misma situación sigue igual. Es un tsunami que viene en contraposición a los golpes de Estado que se daban en aquellos tiempos, ¿verdad? Y que el mismo Alberto Fujimori estuvo envuelto en esa situación, hoy está preso. Entonces, hay un turmoil, como le dicen, en ese país, un remolino constante que puede servir de ejemplo a otros países, porque el Perú es un país muy grande en territorio y tiene 33 millones de almas, de personas, ¿verdad? Entonces eso lo hace tener representación en América Latina. En el año 1821, ¿verdad?, acuérdense de Simón Bolívar, que venía también con otro tsunami, liberando todos esos países de América Latina. Ese proceso comenzó en el 1810 y por ahí siguió, y eso fue como una bola de nieve y todos se pusieron detrás de Simón Bolívar. Todos los países que desarrollaron el espíritu de libertario en aquella época se pusieron detrás de Simón Bolívar. Pero como el imperio grande, el imperio en ese tiempo era el español, no le interesaba que se rompiera ese proceso del dominio que ellos tenían con Pizarro en el Perú, ¿verdad?, que lo habían establecido en lo que era lo que se llama un virreinato en Lima, Perú. Fíjense hasta dónde llegan los imperios. Y eso siguió ahí maltratando hasta que llegó una época en que también el imperio sufrió defectos en América Latina y se le fueron cayendo algunos países y guiado por la gran Colombia que soñaba a Simón Bolívar. Simón Bolívar era mestizo, pero nacido criollo en Venezuela y de repente pues fue el que tuvo la idea de enfrentar al imperio. Como siempre aparece un individuo que enfrenta al imperio establecido y ahí llegamos a donde estamos hoy. Ya ustedes lo que han leído saben la historia del Perú, de lo que hicieron en la misma guerrillas internas que destruyeron esa nación. Todavía venimos pagando ver a ese país partido en pedazos porque no se ha logrado enrumbar. Cuando Pedro Castillo llega para enrumbar el país, comienza el proceso y de repente le hacen un cerco. Los individuos que están en diferentes puestos del poder del Perú, ¿verdad?, hacen presión, llevan a Perú a esa situación. El mismo Imperio Mayor, el Coloso del Norte, vio que venía otro Bukele por ahí y comenzaron entonces el proceso de buscarle cualquier defecto para que él cayera.
ahí él, no lo voy a liberar, cometió algunos errores, como fue permitir que traer personas relacionadas con él. Eso se llama nepotismo, y eso creó una excusa para que entonces se unificaran más los grupos contrarios, y de la oposición, que ustedes saben quién es, Keiko Fujimori y demás, ¿verdad? Tratando de desacreditar al maestro que vino de campo, pero que vino con el voto popular, porque ahí es donde estamos. Queremos democracia, dejen que la democracia trabaje. Él llegó con el voto popular. Ahora que cometió algunos errores, se descuidó al permitir que algunos individuos, hembras y varones, se le acercaran, y comenzaron entonces a fallar, y eso le dio excusa para los enemigos denunciarlo. Internacionalmente lo atacaron porque no concebían que un maestro de campo, nosotros en La Española decimos que cualquier maestro de campo al del pueblo le hace un flu, o sea, al sastre de la ciudad se le hace un traje, porque el campesino es astuto, es vivo. Él vino con eso, pero tuvo su descuido, y hoy lo vemos entonces en la calle. Ya no es presidente, fue desplazado, y en la forma que ha sido. Lo ponen a firmar unos documentos. Señores, un presidente viene a un país y usted se cree que se va a enfrentar al Congreso y decir: yo cancelo al Congreso entero porque no, aunque no sirvan, que no sirven, pero él cometió el error de desplazarlo a todos de un golpe, con un plumazo. Y voy a gobernar por decreto. ¿Qué es eso? En un país democrático, y sabiendo cómo está el mundo, agarrándose de una falsa democracia para mantenerse ahí negociando. Un país tan rico como el Perú hoy se encuentra otra vez en el mismo bache, y no se sabe lo que puede pasar de ese enredo, de la salida de él. Se le dio supuestamente, ¿verdad?, según se dice, una bebida. Él, que es un improvisador, de repente leyendo, temblando, tiene problemas, hubo problemas. Esperamos que se investigue bien, y ojalá que el pueblo peruano le mantenga la confianza a él para que vuelva, reinicie ese proceso, porque está herido el Perú, está herida la capital, está herida Cajamarca, están heridos los países latinoamericanos que colindan con ellos, estamos heridos los países que no colindamos con el Perú, pero que sabemos que será una esperanza más que se apaga, que se pierde. Está herida, porque cualquiera que saque la cabeza tratan de cortársela con tiempo para que siga la fiesta, como decimos allá en La Española. De manera que ojalá que esa herida que se le ha causado por la traición al presidente Pedro Castillo, presidente humilde, que pensó que porque ya viniera vestido como estaba en el campo con su sombrero tradicional, le pasará como a mí, que bajé a la ciudad en un burro. Óigase, y aquello fue terrible. Yo tuve que volver huyendo, soltar el burro, y el perro gavilán también salió huyendo. Es decir, que yo quedé desmantelado con mi burro en la ciudad. El burro salió por un lado, yo salí por el otro. Eso le pasó a Castillo, así mismo. Podrá ser chistoso, pero eso es lo que le pasa a todo un pueblo cuando se descuida. Así es, damas y caballeros, que esperamos que esa traición que se le ha hecho y el sufrimiento para la esperanza del Perú, porque en verdad él era la esperanza de cambiar ese país, como lo cambió Nayib Bukele. Era la esperanza, y ojalá que las otras esperanzas de América Latina no sigan la misma suerte que siguió el amigo Pedro Castillo, presidente por la mayoría del Perú. Porque las acusaciones que se le están haciendo son dudosas todas. Ningún presidente en su sano juicio va a eliminar de un decreto todo el Congreso. ¿Y de dónde? ¿Y qué capacidad tiene para surgir como dictador? No la tiene, y él lo sabía, pero cometió el error de tomar de que le dieran bebidas que no estaban claras.
Cuando usted está en esa situación, tiene que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, porque usted no sabe quiénes son sus enemigos, y muchos los hay. Que el Creador lo bendiga a ustedes y a todo el mundo. God bless you and God bless the world.